Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Nuestros sistemas jurídicos, no solo los de nuestros, los de allí, los de los vecinos, aún no están recortados de tal manera o construidos de tal manera que contradicen la Carta Democrática. Que se pueden echar presidentes electos porque sí, porque no tienen la mayoría en el Congreso, cuando son electos por el pueblo. Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial de juez penal quita derechos políticos. Entonces, ¿por qué le están quitando derechos políticos al pueblo si no hay sentencia judicial? No lo vemos, no lo vimos en Honduras, no lo vimos en el Paraguay, no lo vimos en Brasil, no lo estamos viendo ahora en Perú. ¿No podría suceder en Colombia o en otro país, cualquiera de los que aquí presentes? ¿No estamos vulnerando el Pacto Democrático de las Américas? En lugar de ir hacia una carta más amplia de derechos, de profundización de la democracia, hacia un proyecto democrático que haga de América Latina el gran faro mundial de la razón y de la libertad. ¿No estamos yendo hacia atrás? Hacia retraernos en la historia para que de nuevo los tanques disparen y las cárceles se llenen y las gentes humildes caigan encantadas en las calles simplemente por pedir el derecho a existir y el derecho a tener derechos? Yo invito a la reflexión. No invito a que nos confrontemos aquí, sino más bien a que nos reencontremos aquí en el camino democrático. Porque si nos juntamos, y articulamos las posibilidades económicas de la nueva economía que es absolutamente imprescindible construir en el corto plazo, la economía descarbonizada, cantante hacia la vida, usadora intensamente de las energías limpias y renovables, y de lo que América Latina podría ser, que al juntar naturaleza, minerales, viento, sol y agua, podría encontrar el camino de su propia industrialización y por tanto de su propia prosperidad. Si eso es así desde el terreno económico, ¿cómo seríamos si nos articuláramos a un profundo proyecto democrático del que tenemos en la realidad unos primeros peldaños dados, como el que se expresa en la vieja Carta Democrática Liberal? Si la profundizáramos, si la democracia fuera el proyecto profundo de la América Latina, juntar ese mundo político con ese mundo económico que se abre, yo creo que nos abre el gran sendero del que hablaba Allende, entre otras cosas, el gran sendero de las transformaciones, el gran sendero del nuevo papel que las culturas, que como sangres cósmicas, podríamos decir, como decía Vasconcelos, se juntan en este rincón del planeta, podría ser el sendero precisamente para demostrar que es posible y que es real ser una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables, por haberme escuchado. Pero no miramos Perú, entonces. ¿No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial, sin sus derechos políticos? Es decir, en contravía de la Carta Democrática. Nuestros sistemas jurídicos, no solo los de nuestros, los de allí, los de los vecinos, aún no están recortados de tal manera o construidos de tal manera que contradicen la Carta Democrática. Que se pueden echar presidentes electos porque sí, porque no tienen la mayoría en el Congreso, cuando son electos por el pueblo. Dice la Carta Democrática que solo una sentencia judicial de juez
penal quita derechos políticos. Entonces, ¿por qué le están quitando derechos políticos al pueblo si no hay sentencia judicial? No lo vemos, no lo vimos en Honduras, no lo vimos en el Paraguay, no lo vimos en Brasil, no lo estamos viendo ahora en Perú. ¿No podría suceder en Colombia o en otro país, cualquiera de los que aquí presentes? ¿No estamos vulnerando el Pacto Democrático de las Américas? En lugar de ir hacia una carta más amplia de derechos, de profundización de la democracia, hacia un proyecto democrático que haga de América Latina el gran faro mundial de la razón y de la libertad. ¿No estamos yendo hacia atrás? Hacia retraernos en la historia para que de nuevo los tanques disparen y las cárceles se llenen y las gentes humildes caigan sentadas en las calles simplemente por pedir el derecho a existir y el derecho a tener derechos? Yo invito a la reflexión. No invito a que nos confrontemos aquí, sino más bien a que nos reencontremos aquí en el camino democrático. Porque si nos juntamos, si juntamos y articulamos las posibilidades económicas de la nueva economía que es absolutamente imprescindible construir en el corto plazo, la economía descarbonizada, cantante hacia la vida, usadora intensamente de las energías limpias y renovables, y de lo que América Latina podría ser, que al juntar naturaleza, minerales, viento, sol y agua, podría encontrar el camino de su propia industrialización y por tanto de su propia prosperidad. Si eso es así desde el terreno económico, ¿cómo seríamos si nos articuláramos a un profundo proyecto democrático del que tenemos en la realidad unos primeros peldaños dados, como el que se expresa en la vieja Carta Democrática Liberal? Si la profundizáramos, si la democracia fuera el proyecto profundo de la América Latina, juntar ese mundo político con ese mundo económico que se abre, yo creo que nos abre el gran sendero del que hablaba Allende, entre otras cosas, el gran sendero de las transformaciones, el gran sendero del nuevo papel que las culturas, que como sangres cósmicas, podríamos decir, como decía Vasconcelos, se juntan en este rincón del planeta, podría ser el sendero precisamente para demostrar que es posible y que es real ser una potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables, por haberme escuchado.